Hermanos y hermanas de todo el mundo, sean bienvenidos a la discusión de hoy. Y como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Cristian, gracias a Dios. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos muy bien, alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, hoy tendremos otra discusión que hemos titulado 8 razones por las cuales creemos que Yeshua o Jesús volverá pronto. Ahora, debemos ser sinceros como siempre. Debemos de alguna manera limitarnos en cuanto al tiempo que duran nuestros videos. Pudiésemos incluir muchísimo más que 8 razones. Sin embargo, nos enfocaremos en 8 elementos particulares por los que creemos que el Mesías volverá muy pronto. Antes de iniciar, y verán esto en la primera de nuestras láminas, creo que ambos estamos muy de acuerdo con esto, Baruch. Y es que nosotros jamás estableceremos fechas. Muchos ministerios hacen eso. Hay autores que escriben libros y ponen fechas, pero nosotros no lo haremos. ¿Algún comentario de apertura, Baruch? Sí, resulta muy incorrecto establecer fechas. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, es antibíblico hablar de fechas. Pero somos llamados a estar preparados. Somos llamados a velar. Y este es un término muy importante. De hecho, el Mesías utiliza 3 palabras diferentes hablándole a la iglesia para instarnos a velar. Por lo tanto, si somos llamados a velar, debe haber algo a lo que debemos prestar atención. Deben haber señales. Y realmente de eso es de lo que se trata este video. Así es. Si estás listo, Baruch, empezaré a compartir mi pantalla. Muy bien. Como dijimos hace un momento, nunca fijaremos fechas. Allí lo ven en negro y en rojo para nuestras audiencias en inglés y en español. Y con esto en claro, empecemos, Baruch. Ahora, aquí tenemos las 8 razones juntas, y las estaremos revisando en detalle. La primera a la izquierda nos habla sobre un aumento del conocimiento. A su lado el engaño, luego la apostasía, una convergencia que de hecho está ocurriendo, un gobierno satánico mundial que se establecerá, un preludio a la marca de la bestia, el evangelio predicado en todo el mundo y un enfoque muy importante, por supuesto, en Israel. Empezaremos a analizar cada uno de estos puntos desde la perspectiva de la Biblia. Iniciemos leyendo Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Tus comentarios, Baruch. Algo que noto es que no se trata solo del aumento del conocimiento, sino que muchos correrán de un lado a otro. Hoy en día vemos cómo la gente está desplazándose alrededor del mundo entero. Tenemos la habilidad de viajar con facilidad hoy en día, o al menos era así antes de la situación del COVID, y estamos regresando a la normalidad ahora. Pero como lo indicas bien, el conocimiento se incrementará. No conozco las estadísticas, pero he escuchado cosas ridículas, las cuales estoy seguro que son ciertas. Lo que pasa es que son realmente increíbles en cuanto a la enorme cantidad de información que cada día se añade y que sigue creciendo, lo cual es una clara señal de los últimos días. Y lo que nos dice es que el libro de Daniel tiene ahora la habilidad para percibirlo y entenderlo, por lo cual debemos estudiarlo. Cuando dice allí, cierra las palabras y sella el libro, noten que dice, hasta el tiempo del fin. Y este aumento del conocimiento es una pista para nosotros, una exhortación. Estudiemos el libro de Daniel. Hay mucho allí dentro que nos ayudará a prepararnos para el regreso del Mesías. Amén, gracias. Ahora, esto es muy importante. Mateo 24, del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán». Creo que es importante, antes de darte la palabra, Baruch, que lo primero que Yeshua menciona sobre el fin de los tiempos es que la señal será el engaño, que habrá un intenso incremento en el engaño. Yo lo veo así. Si esto es lo primero que él menciona, deberíamos realmente prestar atención al asunto. ¿Qué piensas, Baruch?
Estoy de acuerdo. El engaño es un indicador clave en los últimos tiempos y de la cercanía del regreso del Mesías. Una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿de dónde vendrá este engaño? Y la respuesta rápida e impulsiva que muchos dan es, vendrá del enemigo, y es verdad, pero noten lo que dice el Mesías al final del pasaje. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre, así que estamos hablando de gente que supuestamente es creyente, porque vendrán en su nombre y proclamarán que yo, es decir, que Yeshua, es el Mesías. Entonces este verso nos dice que muchos vendrán y te dirán, claro que sí, Yeshua, Jesús, es el Mesías. Ellos te dirán eso, ellos profesarán ser creyentes, pero la verdad es que serán fuente de engaño, es decir, que al menos hasta cierto grado, este engaño saldrá de la misma iglesia. Por esto resulta tan importante conocer este libro y estudiarlo para presentarnos aprobados, porque en muchos lugares tienen una cruz, utilizan este mismo libro, se congregan para adorar al Mesías. Pero esos pueden ser lugares que, a la verdad, son fortalezas del enemigo. Y necesitamos discernimiento espiritual. Así que es muy importante que hagamos estudios y videos como este para darle fundamentos a la gente sobre qué esperar y cómo identificar las señales de advertencia. Exactamente, Baruch, y por eso hemos hecho varios videos exponiendo a falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas, cumpliendo básicamente lo que nos manda Efesios 5:11. No tengan nada que ver con las obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Pero sin embargo, Baruch, aunque el 95% de los comentarios y correos que recibimos son positivos, y alabamos a Dios por eso, todavía me sorprende que hayan personas defendiendo ministerios como los de Stephen Furtick, Hillsong, Bethel, Kenneth Copeland, Benny Hinn, y la lista crece más y más. Realmente me entristece que la gente todavía no vea con claridad el evidente engaño que involucran estos grupos, y como dijiste, el engaño surge desde la propia iglesia. Antes de avanzar, ¿algún otro comentario en este sentido, Baruch? No, yo solamente hago eco y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Ok. Este pasaje habla de la convergencia de la que hablábamos. Mateo 24, del 6 al 8, cuando el Mesías dijo, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de dolores». Antes de darte la palabra, hemos visto lo que está pasando con la guerra en Ucrania y en otras naciones. La OTAN, ahora también involucrándose, pero no está limitado solo a ese lugar. Hay tantísimos conflictos ocurriendo en todo el mundo, monstruos levantando sus horribles cabezas de nuevo, y esto está sucediendo al tiempo que crece el hambre. Hay escasez en el abastecimiento de alimentos. Países están declarando que se encuentran en estado de emergencia por hambre. Así que todo esto está convergiendo al mismo tiempo, y el Mesías dijo muy claramente que no nos turbemos porque estas cosas deben suceder primero, pero el final no habrá llegado aún. ¿Qué piensas? Como sabes, he estado viajando estas últimas semanas y gracias a Dios ya estoy de vuelta en Israel. Pero mientras viajaba, vi en las noticias algo, no recuerdo al reportero, pero él estaba dando las noticias y hablaba sobre la guerra en Ucrania, sobre conflictos en África, tensiones entre India y Pakistán, entre India y China, entre China y Taiwán, y en otros lugares. Sabemos que la guerra aún continúa en Siria, y hay mucho conflicto allí con Irán. Así que estos rumores de guerra están muy pero muy presentes. Y del mismo modo, vemos que los terremotos están incrementándose. Estos eventos están incrementándose rápidamente y no falta mucho para que el mundo entero se encienda en un alboroto global. Hay tanta inestabilidad y fragilidad en la política, en la economía, conflictos sociales. Damos gracias a Dios porque recientemente la Corte Suprema en los Estados Unidos tomó una decisión para proteger la santidad de la vida,
pronunciándose en contra del perverso caso de Roe versus Wade. Pero eso al mismo tiempo permitió que aflorase la hostilidad y se generase una clara división entre quienes opinan distinto. Y por lo tanto espero que la gente se dé cuenta que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Hay muchas fuentes de inestabilidad y conflicto, y como sabemos, un simple fósforo a veces puede provocar un gran incendio, y asimismo algo puede ocurrir para producir un caos global. Y me gusta la palabra convergencia. Creo que hablamos de esto hace un par de años, cuando me la dijiste por primera vez en este sentido. Realmente me pareció apropiada y se grabó en mi mente porque esto es exactamente lo que vemos. Una convergencia de todo lo que el Mesías dijo. Un punto más. ¿Estás usando la versión New King James en inglés o Reina Valera en español? Sí, correcto. La razón por la que lo sé es porque esta versión incluye la palabra pestilencias o pestes. Si utilizaras una de las versiones más modernas que están basadas en el texto griego alternativo, la palabra pestilencias es omitida. Hace poco tuve una gran discusión con alguien, pero cuando leemos en Lucas, en ambos textos griegos, tanto en el Textus Receptus como en el Nestle Aland, que es el texto crítico, en Lucas, cuando leemos el paralelo de este pasaje, allí sí aparece pestilencias. Así que los mejores manuscritos sí hablan sobre estas pestilencias, y no creo que hasta ahora hayamos visto nada en lo absoluto parecido a lo que Dios señala en su palabra al hablar de las pestilencias que vendrán. Lo que veremos serán enfermedades realmente serias que no tendrán índices de recuperación del 99 punto algo %, sino que su mortalidad será mucho, pero mucho más terrible que lo que hemos visto hasta ahora entre la población mundial. Prepárense, estas cosas sucederán. Él advirtió esto a los discípulos y les dijo que a pesar de todo, el fin todavía no habrá llegado. Entendamos, creo que en el versículo anterior él utiliza dos palabras diferentes. Cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿cuándo será el final de los tiempos? Esta es una redacción diferente a cuando Yeshua dice aquí que es el fin que aún no ha llegado. O luego cuando dice que entonces será el fin. La palabra que utiliza en el original griego es diferente a la que utilizan los discípulos. Eso nos enseña que hay una diferencia entre el fin de la era de la iglesia, que es a lo que se refiere el Mesías, y el fin de los tiempos, que es a lo que aluden los discípulos. Amén. Me gustaría tocar un tema a raíz de lo que tan acertadamente has dicho. Yo también me gozo con esta decisión en contra del caso Roe versus Wade, que le da cierta esperanza de vida a tantos bebés que no han nacido aún. Pero tal como dices, esto ha encendido un fuego y ahora vemos a mucha gente pro aborto protestando con tanto odio. Y realmente se nota allí el espíritu del anticristo, ese espíritu de homicidio. Porque no importa lo que digas o cómo la gente pretenda camuflarlo, esto es homicidio, el aborto es asesinato. Y este tema está dividiendo naciones. Incluso aquí en Australia hay gente que está protestando en contra de esa decisión. Y es realmente una señal de estos tiempos, el ver este nivel de división y de alboroto. Pero volvamos al tema. Segunda a los Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de darte la palabra, Baruch, esta apostasía que leemos aquí, o la caída, como se lee en inglés, creo que hay un par de cosas que podemos discutir aquí, Baruch. Y quiero decir que siempre estoy atento a que las personas escriben en los comentarios cosas y cuando hacen preguntas también. Hay algunos argumentos. Hay dos argumentos principales sobre esto que nos han escrito, que ese día no se refiere al rapto, al arrebatamiento, nuestra esperanza bendita, sino que realmente habla es de la segunda venida, porque ellos creen, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero ellos creen que nosotros, la iglesia, no llegará a ver al anticristo. Sé bien que tu posición es que sí veremos al anticristo antes del rapto de la iglesia, pero creo que es importante cuando hablamos de la caída, de la apostasía, aclarar esto. Por tanto, ¿cuál sería tu respuesta a estas personas que piensan que esto no tiene nada que ver con el rapto porque la iglesia no verá al anticristo? Ellos aseguran que de lo que esto se trata es de la segunda venida del Mesías. Es un tema muy importante y te agradezco que me des la oportunidad de hablar al respecto.
El verso que muestras en pantalla es el verso 3, y quiero animar a las personas a que lean el verso 1 para ver que él se está dirigiendo a creyentes, puesto que utiliza el término hermanos, que incluye a hombres y a mujeres por igual, y les habla de nuestra reunión con él. Primero dice la venida y usa el término parausía, así que es la venida del Señor. Pero también dice nuestra reunión con él. A todos nos resulta familiar el término sinagoga, que es una palabra griega. Esta palabra aparece aquí, pero con un prefijo. Sinagoga simplemente es la unión del término ago, que significa venir o dirigirse, y la palabra sun, que significa con. Entonces es venir con o reunirse. Lo interesante es que la palabra sale aquí unida a epi, que es un prefijo adicional que significa reunirse con alguien o reunirse hasta algo. Así que lo significativo aquí es que el término implica que nosotros nos reuniremos con él. Entonces, esto no puede ser la segunda venida. ¿Por qué? Porque para la segunda venida nosotros vendremos con el Mesías. Él no nos estará reuniendo porque desde el rapto la Escritura dice, anímense, porque una vez que suceda el rapto, estaremos para siempre con Él. En el rapto nos reuniremos con Él. Cuando vemos los indicadores del verso 1, allí claramente se está hablando del rapto y por esta razón en el verso 3, cuando dice, en este verso que tienes en pantalla, cuando dice, ese día, si lo lees en contexto, se refiere al día de Cristo. Yo estoy consciente de que muchas traducciones lo han colocado como el día del Señor, pero eso está basado en el texto crítico que ha resaltado lecturas alternativas a las originales, es decir, palabras que probablemente no están en los mejores manuscritos, sino que resaltan las diferencias, las más notables diferencias. Y sobre lo que tenemos aquí, le he preguntado a mucha gente cuántas veces se menciona el día del Señor en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo se menciona con frecuencia, justo de esa forma, el día del Señor. Bien, la respuesta correcta es una sola, en 1 Tesalonicenses 5:2. Las demás veces que encuentras el día del Señor en tu Nuevo Testamento es porque ha sido traducido erróneamente, ya que el término correcto conforme al texto griego es el día de Cristo, o el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día del Señor Jesús. De estas tres maneras aparece en 6 ocasiones. Así que lo que el Nuevo Testamento busca enfatizar, porque se dirige a los creyentes, es el día del Mesías, el cual es un sinónimo para el rapto. Por su parte, el día del Señor no tiene que ver con los creyentes. Entonces, ¿por qué Pablo le hablaría a los creyentes sobre el día del Señor? El contexto es que los tesalonicenses estaban preocupados porque pensaban que se habían perdido de algo, estaban confundidos ante tanta persecución y sufrimiento, por lo tanto se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos atravesando estas persecuciones en plural y tribulaciones en plural? ¿Por qué estamos atravesando esto? ¿Será que nos perdimos de la esperanza bendita? Y por esto Pablo, en el capítulo 2, les dice, no, ustedes no se la perdieron, porque tal como vemos en pantalla en el verso 3, dice, no se dejen engañar porque ese día, y hablamos del día de Cristo según el contexto, no llegará a menos de que primero venga la caída, la apostasía, y el hombre de pecado sea revelado. Te puedo asegurar, no es simplemente lo que yo creo, sino que estoy seguro, basado en las Escrituras, de que antes de que suceda el rapto, el anticristo estará operando en la tierra. Me encantaría estar equivocado, pero cuando leo las Escrituras, encuentro que no hay manera alguna de que sea viable la doctrina de que seremos removidos antes de que el anticristo inicie su accionar. Ojalá fuese así, pero no es la realidad bíblica. Sí, y antes de que los defensores del rapto pretribulacional empiecen a publicar sus comentarios, sé que ellos lo que dirán es que la Biblia dice que no veremos la ira de Dios. Y en eso estamos de acuerdo, pues es algo que también está muy claro en las Escrituras. Sabemos con total seguridad que como cuerpo de Cristo no atravesaremos la ira de Dios. Sin embargo, siempre animamos a todos a orar devotamente por esto, orando y analizando las Escrituras en detalle, y por supuesto que estamos abiertos a sostener discusiones en torno a este tema, basadas en el respeto. Pero avancemos. Apocalipsis 13, del 1 al 2. Entonces me paré en la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
sus pies como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y dejamos la referencia allí para que revisen también Daniel 7, 16 al 24. Esto específicamente está hablando sobre el gobierno mundial del anticristo, el cual está empezando a tomar forma. Antes de darte la palabra, Baruch, vemos al Foro Económico Mundial reuniéndose regularmente con un gran grupo de líderes de élite y líderes de gobiernos. Vemos lo que está haciendo la OTAN en el marco de la guerra de Ucrania. Realmente empezamos a ver cómo este gobierno mundial del anticristo está tomando forma, preparándose para la aparición del anticristo. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Sí, estoy de acuerdo contigo, 100%. Esto es exactamente lo que comunica esta escritura. Es una señal de la que tenemos que estar muy pendientes, y me refiero a cómo los gobiernos están haciendo esto mismo. Es casi como que existiese un líder oculto, alguien que está influenciando a los gobiernos a tomar las mismas decisiones sobre distintos temas. Vemos un común denominador. Y la verdad sea dicha, los gobiernos de hoy en día no avanzan en dirección a Dios, sino que se alejan aceleradamente de Él. Vemos gran hostilidad contra las cosas de Dios, especialmente en lo que se relaciona con Yeshua, con la fe en Él y su mensaje. Más y más observamos que si promovemos la Biblia y defendemos lo que ella literalmente dice, somos tildados de fanáticos, de intolerantes. Nuestro mensaje es considerado discurso de odio y se nos está marginando más y más, sentando las bases para una futura persecución. Así que esta escritura es excelente y, en efecto, advierte que una de las señales es la llegada, el establecimiento de un gobierno mundial que en última instancia, quizás no inicialmente, pero en última instancia, será gobernado directamente por el anticristo. Prepárense, porque está en el horizonte. Amén. Apocalipsis 13, 16 al 18. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie compre ni venda sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Hemos hecho varios videos juntos, Baruch, hablando sobre la marca de la bestia. Compartimos desde nuestra perspectiva bíblica, según vemos en las Escrituras, que la inyección no es la marca de la bestia, y otras cosas tampoco lo son, pero ciertamente, bien sea para evaluar la tecnología, ajustar las agendas de los gobiernos, o ver cómo pueden con esto controlar todo el escenario, ciertamente están preparando el terreno para lo que discutimos anteriormente, este único gobierno mundial que impondrá la marca de la bestia, de modo que la gente no podrá comprar ni vender nada sin ella. Ya hemos discutido esto antes en detalle, Baruch. A nadie se le va a engañar al respecto. La gente conscientemente lo entenderá y conscientemente aceptará recibir esa marca, sellando su lealtad para con el anticristo. Nadie será engañado para colocarle eso. Pero creo que hemos visto ya cómo se prepara el escenario por medio de todos estos elementos que acabo de mencionar. Pero, ¿cuál es tu opinión, Baruch? Sí, una vez más hago eco de tus reflexiones. Estoy de acuerdo con ellas con toda sinceridad. Cuando leemos este verso que dice, aquí está la sabiduría, ¿crees que se está refiriendo a los perdidos? ¿A quienes no conocen a Dios y lo han rechazado? No, esto habla con aquellos que tienen sabiduría y estamos hablando de una sabiduría divina que se origina con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo con plena certeza que cuando vemos el texto, esto nos habla de que tengamos ánimo, todos los que se oponen a esta situación. Esto no le habla a los no creyentes. Una de las cosas que le digo a la gente, y no me estoy saliendo por una tangente porque este es el centro del asunto, yo no veo en las Escrituras que habrá una gran ola de evangelismo después del rapto. Sí vemos que 1/3 de Israel llegará a la fe, pero no por evangelismo, sino que mirarán a aquel que fue traspasado, estarán buscando al Mesías y cuando vean y experimenten su liberación, allí es cuando llegarán a la fe. No sucederá por alguna especie de grandioso avivamiento de evangelismo que ocurrirá supuestamente después del rapto.
A este concepto de gran tribulación, mucha gente no sabe dónde ubicarlo, no entienden en qué momento sucederá ni a qué personas abarcará. Ellos asumen que esto tiene que ver con la ira de Dios, pero yo argumentaría que más bien se trata de la ira y persecución del anticristo contra los creyentes, si analizamos detenidamente lo que dice Apocalipsis 7. No vemos en ningún lugar de las Escrituras que se hable sobre 144,000 evangelistas judíos. Muéstrame esas Escrituras. Lo que sí vemos es a 144,000 personas que provienen de las tribus de Israel, pero ¿dónde dice que ellos son evangelistas? ¿Dónde está ese pasaje? Y yo conozco la base lógica para esa teoría, que está muy mal hecha, por cierto, y busca vincular dos porciones de la Biblia para decir que son causa y efecto. Conozco sus argumentos bien, pero eso no es lo que dice la Escritura. Lo que encontramos es que será un ángel. En Apocalipsis 14:6, ese ángel es quien tendrá el Evangelio eterno y lo difundirá por todo el mundo, y no esos 144,000 supuestos evangelistas judíos. De cualquier modo, no debemos simplemente repetir lo que oímos, sino hacer un estudio profundo de toda la Biblia, cuidando los detalles y siendo capaces de basar lo que creemos en las Escrituras. Y esto que vemos aquí es muy claro. Aquí vemos esto en Apocalipsis 13, y lo que diría es lo siguiente. Si pueden subir un poco más en sus Biblias, ustedes que nos escuchan ahora mismo y buscan en el mismo capítulo, pero en los versos 7 y 8, si leen allí, estaremos leyendo sobre este mismo anticristo haciendo la guerra ¿contra quién? Contra los santos. Y para demostrar que aquí le está hablando a la iglesia, dice en el verso 9 que aquel que tenga oídos. Eso mismo es lo que le decía a las 7 iglesias de Asia Menor, esa frase, el que tenga oídos, que oiga. Es una referencia a la iglesia. Debemos identificar las claves del texto para poder llegar a la verdad, y no simplemente repetir lo que dicen otras personas con su defectuosa metodología para interpretar las Escrituras. Debemos dejar que las Escrituras nos hablen y respondan a la pregunta, ¿por qué este imperio del anticristo hará guerra contra los santos? ¿De qué santos está hablando? Muy importante que respondamos estas preguntas antes de definir nuestra escatología. Amén, gracias. Un verso muy importante es este de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi pregunta para ti, Baruch, pues sé que es una pregunta que la gente se puede estar haciendo. Esta escritura está hablando específicamente cuando se refiere al fin. ¿Se está refiriendo al rapto o a la segunda venida? Está hablando sobre el rapto. ¿Cómo lo sabemos? Como lo vemos en pantalla, este versículo está en Mateo 24:14, donde dice, entonces vendrá el fin. Primero el mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado. Lo interesante es quién proclama el Evangelio. El ángel es quien lo hace. Puede que también personas, pero definitivamente no los 144,000, porque en la escatología de todo el mundo, ellos vendrán después del rapto, de acuerdo con la gran mayoría. De cualquier forma, está hablando del final de la era de la iglesia. Muy importante que lo entendamos. Y luego, ¿qué pasa? Esto va de la mano con la abominación desoladora, de la que habla Pablo en el pasaje que habíamos mencionado, de 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. Y después vemos en Mateo 24, a partir del verso 16, que el énfasis ya no estará en los discípulos, sino en el pueblo judío, especialmente sobre los que están en Israel. ¿Y qué sucederá? Se desatará gran persecución, gran tribulación. No es la gran tribulación, pues no lo dice así, sino gran tribulación. Y existe una gran diferencia entre la frase del libro de Apocalipsis 7, donde dice la gran tribulación, con respecto a lo que dice Mateo 24:21, donde dice que habrá gran tribulación. Dos términos diferentes que hablan de dos tiempos diferentes y dos grupos distintos de personas que atravesarán por ambas tribulaciones. Es muy importante que prestemos atención a todas las claves de la Biblia. El fin del que se habla aquí es el fin de la era de la iglesia, el cual será materializado con el rapto. Amén, gracias. El último texto por hoy está en Isaías 43:6. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra.
Este, por supuesto, es uno de los muchos pasajes que encontramos en la Biblia con respecto al regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, una señal clave de los últimos días. Sé que desde 1948, por supuesto, masivas cantidades de judíos se están reubicando en Israel, lo cual es maravilloso. Quizás algunos que nos escuchan no estarán de acuerdo conmigo, pero lo enfatizaré. La tierra de Israel es la tierra del pueblo judío y de nadie más. No es de los autoproclamados palestinos. Es la tierra del pueblo judío. Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios al respecto. Vemos que esta escritura se está cumpliendo en nuestros días. Estaba enseñando en una conferencia hace poco menos de una semana y mencionaba allí que esto me parece admirable. Hace aproximadamente un año, el aeropuerto de Israel estaba cerrado. Ningún vuelo entraba, ningún vuelo salía, pero se dieron ciertas excepciones. ¿Cuáles excepciones? Las que traían nuevos inmigrantes de diversos lugares del mundo, a Israel. A pesar de que el gobierno clausuró el aeropuerto, Dios dijo, tengo un propósito, estoy retornando a mi pueblo, y se dio esta excepción. Yo evalúo eso como otro fuerte testimonio de que los gobiernos pueden tener sus planes, pero si Dios quiere traer a su pueblo de vuelta a su tierra, Él puede hacerlo, y es exactamente lo que hemos visto. Como mencionaba antes, hemos visto que una de las realidades que la guerra de Ucrania ha producido es que personas judías que antes no tenían la menor intención de radicarse en Israel, lo están haciendo ahora, y no solo desde allí, sino desde otros lugares del mundo también. Esta semana, Mijael, quien dirige nuestro ministerio en Rusia y Ucrania, organizó una conferencia que celebramos en Minsk, Bielorrusia, y allí existe un creciente número de creyentes judíos que desean venir a Israel. Mijael está trabajando junto a nosotros por medio de su organización, desarrollando un programa para facilitar y ayudar a quienes están en Bielorrusia y en otras naciones para que puedan retornar a la tierra de Israel. Esto está ocurriendo en nuestros días. Tendríamos que ser espiritualmente ciegos para no ver estas 8 situaciones convergiendo en un mismo punto, con el fin de decirle a la iglesia que nos estamos acercando a un evento maravilloso, nuestra esperanza bendita. Amén. Maravillosos y emocionantes tiempos que estamos viviendo. Sé que hay mucha negatividad en el mundo alrededor nuestro. Pareciera que cada día algo malo surge que jamás hubiésemos imaginado, pero al mismo tiempo es maravilloso cómo la profecía de la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos, resaltando la perfección de las Escrituras y de la palabra de Dios. Tus comentarios finales, Baruch. Dios está obrando. Él se está moviendo. Debemos abrir nuestros ojos y aprender de las Escrituras. Estudiemos juntos. Realmente me gustó el comentario que hiciste. Si no estamos de acuerdo en algo, podemos sentarnos juntos y sumergirnos en las Escrituras con amor, buscando la verdad, no buscando defender mi opinión o tu opinión, sino buscando la verdad y orando para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que Él nos guíe y abra nuestros ojos y los ojos de los demás para recibir la verdad que Dios quiere que su gente conozca e implemente. Dios hace grandes cosas y te garantizo que mientras más le busco, más cambios entiendo que debo hacer en mí. Así que todos necesitamos estudiar para mostrarnos aprobados. Dios quiere hacer grandes cambios en mi vida y en la vida de todos. Él está dispuesto a hacerlo. Seamos sumisos, seamos humildes y sumerjámonos en la palabra de Dios. Amén. Antes de despedir, Baruch, creo que realmente necesitamos ánimo estos días. Por supuesto, el ánimo proviene de la palabra de Dios. Como dijiste, debemos buscar la guía y el consejo del Espíritu Santo. Desde el inicio del video dijimos que nosotros no hablamos de fechas, pero el Señor nos está dando señales. Él no vendrá a nosotros como ladrón en la noche. La gente que cita ese verso lo hace en el contexto incorrecto. Eso no habla de la iglesia, pues no estamos en tinieblas. Así que si será dentro de 3 o 5 o 10 años, no lo sabemos. Pero no pensamos que estemos muy lejos de verlo. ¿Cuáles son tus comentarios finales, Baruch, para los creyentes que oyen este mensaje? ¿Cómo pueden prepararse? Porque vemos tantas falsas doctrinas como el mandato de los 7 montes de la iglesia Betel, según los que todo el mundo estará perfecto antes del regreso de Yeshua, una total falsedad.
¿Cuáles comentarios tienes de ánimo y dirección para que la gente pueda estar preparada para la venida del Señor? Sean humildes, enseñables, sigan en la búsqueda, enfóquense en la obra del Señor, practiquen la justicia, involúcrense en buenas obras, no se hagan meros espectadores, sino que sean una influencia para los demás y sean de bendición para los demás. Hablen con Dios. Díganle: Dios, muéstrame cómo puedo ayudar a las demás personas, bien sea orando por ellas o bendiciéndoles de algún otro modo. Hay tantas cosas que podemos hacer con el fin de dar testimonio de nuestra fe, con nuestras obras. Seamos un pueblo que verdaderamente refleja la luz del mundo, la sal de la tierra. Fuimos equipados para hacerlo. Cumplamos la labor que agrada al Señor, para que seamos hallados como siervos buenos y fieles, porque el tiempo cada vez es más corto. Amén. Si todavía no se han suscrito al canal, por favor háganlo, y también compartan y denle me gusta a este video. Pueden escribirnos a australasia@lobbyisrael.org. Gracias, Baruch, por tu tiempo hoy. Realmente disfruté la enseñanza. Todo esto verdaderamente nos anima a enfatizar que el Señor no está lejos. Así que si estás oyendo este mensaje y no conoces a Yeshua, a Jesús, como tu Señor y Salvador, no te quedes así. No pienses que, bueno, quizás de aquí a 10 años viviré mi vida como quiera y aceptaré a Jesús después, porque ni tú ni yo tenemos garantizado el mañana. La vida es muy frágil y pereciosa, así que ciertamente no querrás tomar ese riesgo. Acepta a Yeshua como el Señor de tu vida hoy. Gracias, Baruch, y gracias a todos ustedes. Eso es significativo. En otras palabras, el mensaje de este profeta es principalmente para el mundo y no de manera particular para Israel. Y cuando leemos este mensaje, vemos algo. Se nos dice que habrá un conflicto, una guerra en los últimos días, y que la guerra será entre dos grupos de personas. Y la palabra de Dios es muy específica. Será entre los hijos de Jacob, es decir, los hijos de Jacob, y los hijos de Esaú, que también se conoce como Edom. Y lo que vemos espiritualmente es esto. En los últimos días, las naciones van a tener que tomar una decisión. ¿A quién van a apoyar? ¿Van a apoyar a Israel? ¿Al pueblo del pacto de Dios? ¿A la nación que Dios liberará y de la que traerá un remanente a la fe? ¿O las naciones se pondrán del lado de Edom? O, como yo sugeriría llamarlos, los palestinos de la era actual. Debemos darnos cuenta de que la palabra de Dios es clara. Habrá una guerra en los últimos días. Ahora bien, lo que estamos experimentando hoy, en esta guerra entre Hamás e Israel, no es, y quiero decirlo claramente, no es la guerra de la que habla Abdías. Pero vemos que este conflicto es continuo. Vemos con nuestros propios ojos hoy que cada vez más partes del mundo están apoyando a Edom, es decir, a los palestinos de la actualidad, y se están volviendo en contra de Israel. ¿Quién apoyará a Israel en los últimos días? Será Dios mismo. Ahora, hay una organización llamada Bible Project o Proyecto Bíblico, y tienen videos sobre los libros de la Biblia para darnos una comprensión general de cada libro y de las Escrituras. Creo que es maravilloso, pero cuando miramos lo que Bible Project enseña sobre Abdías, diría que la primera mitad de ese corto video es muy buena, pero en la segunda mitad hacen algo. Cometen un error respecto a las Escrituras y empiezan a espiritualizar y simbolizar cosas que están en el libro de Abdías, en lugar de tratar con lo que dice la palabra de Dios. Hablan sobre el hecho de que Edom proviene de la misma palabra hebrea Adam, que significa hombre, y eso los lleva a decir que, en realidad, Edom es una descripción del mundo, y que el libro de Abdías es un tipo de parábola profética que habla de las naciones.
Pero eso no es verdad. Vemos que esta profecía es sobre Edom, y cuando miramos bíblicamente las Escrituras, vemos algo. Vemos que Edom, ese nombre que se le atribuye a Esaú, se refiere a su descendencia. Edom es la nación que vino de Esaú. Encontramos que Edom proviene de la palabra rojo, que simboliza ese guiso de lentejas rojas que a Esaú tanto le gustaba y a cambio del cual vendió su primogenitura. Por tanto, es bíblicamente incorrecto asociar el nombre de Edom con una parábola para las naciones. Más bien, el término Edom habla de un grupo de personas que se oponen a los propósitos de Dios. Y cuando miramos el libro de Abdías, vemos que esto se centrará en la tierra de Israel. Edom se refiere a aquellas personas que vienen de una tierra llamada Edom, y el monte principal de esa región es el monte Seir. Cuando las Escrituras hablan del regreso del Mesías, y no estoy hablando del rapto, sino de su segunda venida, Él irá a 3 lugares específicos. Sabemos que irá al monte Seir, es decir, al monte de Edom, y traerá juicio sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a Dios. El Mesías llevará a cabo los propósitos de Dios. Él servirá a la voluntad de Dios. Y ese es un gran ejemplo para ti y para mí. El segundo lugar al cual irá el Mesías, según lo que revelan las Escrituras, cuando venga por segunda vez, es Armagedón. Más específicamente lo llamamos el Valle de Jehosafat, que significa el Valle del Juicio de Dios. Y el tercer y último lugar, donde la Biblia menciona que irá el Mesías cuando venga por segunda vez, es el Monte de los Olivos. Así que vemos que específicamente en los últimos días se hace referencia al pueblo de Edom. Y aquí está el mensaje de la profecía de Abdías. Es una advertencia a las naciones para que no se pongan de acuerdo ni participen junto con Edom, sino que conozcan los propósitos de Dios, su plan y lo que Él hará con el pueblo judío y con la tierra de Israel en los últimos días. Es una batalla por la tierra debido a sus implicaciones espirituales, porque Dios ha prometido usar esta tierra, ha santificado esta tierra para un propósito de reino. Bueno, el primer mensaje que quiero que veamos está en el libro de Génesis, capítulo 28. Libro de Génesis, capítulo 28. Leamos juntos, por favor, el versículo 3. Aquí vemos que esta revelación es para Yitzhak o Isaac. Y noten lo que se le está enseñando. Verso 3. Y El Shaddai. En la mayoría de las Biblias dice el Dios Todopoderoso. Pero El Shaddai proviene de 3 palabras hebreas. El, que significa Dios, Shei, que significa que, y Dai, que significa suficiente. Se refiere al Dios que es suficiente para cada circunstancia, para toda situación. Dios es capaz de lograr lo que sea necesario de acuerdo con su voluntad. Y vemos aquí en el verso 3, y El Shaddai te bendecirá. Esta es la naturaleza de Dios. Dios quiere bendecir, y sus bendiciones siempre están conectadas con su voluntad. El Shaddai te bendecirá, y serás fecundo, y te multiplicarás. Y aquí está la clave. Está hablando de Isaac, y lo que Dios va a hacer con esa promesa que le hizo a su padre, Abraham, y que ahora está en Isaac. Él dice, y llegarás a ser una congregación, presten atención a esa palabra,
es una palabra que se relaciona con personas que se reúnen para adorar. Entonces Israel, esa nación, en un contexto de reino, se convertirá en una congregación, y vean cómo termina. Una congregación de pueblos en plural. ¿Y por qué? No debería sorprendernos si conocemos el pacto abrahámico. El deseo de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Dios no hace acepción de personas. Él los ama a todos, pero podemos alejarnos de su amor. Podemos tomar decisiones que no nos permiten ser bendecidos, sino más bien experimentar el juicio, la ira y la maldición de Dios. Veamos ahora el verso 4. Así que vemos que el deseo de Dios es bendecir. Quiere hacer de los hijos de Isaac una nación multiplicada, una nación fructífera, y traer a otros pueblos a esta familia. ¿Y cuál es la clave para esto? Mira el verso 4. Dice, y él te dará, es decir, a Isaac, él te dará la bendición de Abraham y a tu descendencia. ¿A la descendencia de quién? A la descendencia de Jacob, y no a la de Esaú. A tu descendencia que está contigo, pues poseerás la tierra en la que habitas, y que Dios le ha dado a Abraham, esa tierra prometida. Así que necesitamos ver algo. En este deseo de Dios de bendecir a las naciones, de traer a pueblos en plural a su familia del pacto, vemos que Israel es fundamental, tanto la tierra como lo que podríamos llamar el pueblo judío. Cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que encontramos es esto. Encontramos que esa bendición que Dios le dio a Abraham no fue dada a toda la descendencia de Abraham, sino específicamente a Isaac. Y cuando Dios la transfirió desde Isaac, no fue a toda la descendencia de Isaac, sino específicamente a Jacob. Y de Jacob a los hijos de Jacob, que son el pueblo judío. Este es el plan del reino de Dios: usar a Israel, tanto la tierra como al pueblo de Israel, con el fin de establecer un reino, y su propósito es bendecir a todas las familias de la tierra. Él es amplio en su gracia, es amplio y quiere incluir a todos. Pero para ser incluido, debes entrar en un pacto, específicamente en ese nuevo pacto. Quiero que pasemos a otro pasaje de las Escrituras. Este pasaje es del Nuevo Testamento. Es del libro de Hebreos, está en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Mi esperanza es esta. Todo el tiempo me encuentro con personas que dicen esto. Bueno, eso es según el Antiguo Testamento, pero yo soy un creyente del Nuevo Testamento. Bueno, no me saldré por la tangente hablando de la continuidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento sobre Esaú. Verán, muchas veces oigo a personas que enseñan sobre Jacob y Esaú, y por su manera de enseñar, pareciera que Esaú fuera la víctima, y retratan a Jacob como un ladrón, como un mentiroso, como un engañador. Y mi pregunta para ti es esta. ¿Estaría Dios de acuerdo con esa opinión? ¿Qué dice Dios sobre Esaú? Y encontramos una verdad del Nuevo Testamento con respecto a este punto, en este pasaje de las Escrituras, Hebreos capítulo 12, verso 16. ¿Y qué dice Dios a los hebreos? Verso 16. Y que ninguno sea perverso. Esa palabra significa sexualmente inmoral. En el contexto bíblico,
encontramos que la inmoralidad sexual va de la mano con la idolatría. Y vemos que Esaú, ya veremos que es de él de quien Dios está hablando, no era un individuo que fuera espiritualmente digno. Él no era leal a Dios. Él no caminaba de una manera que mostrara un compromiso con los propósitos de Dios. Sigamos leyendo el verso 16. Y que ninguno sea perverso o profano. Esta palabra para profano habla de alguien que manipula las cosas de Dios por sus propias razones egoístas. No es alguien que vive sacrificialmente, no es alguien que vive en obediencia, sino que manipula las cosas religiosas para su propia agenda. Así que dice, que ninguno de ustedes sea perverso o profano, ¿como quién? Como Esaú. ¿Oyeron eso? Encontramos que Esaú, según el Nuevo Testamento, era sexualmente inmoral, era profano, era un manipulador. Él no era, según el Nuevo Testamento, una víctima inocente. Dios, como veremos, está muy disgustado con Esaú. ¿Y cómo concluye este verso? Dice, por una comida. ¿Y cuál fue esa comida? Ese guiso rojo. Tengan mucho cuidado al estudiar la palabra de Dios. Verán en Génesis 25 que él vendió su primogenitura por ese guiso rojo, y el color rojo representa su carácter y su apariencia. Es por eso que lo llamaban Edom. Dice que por una comida vendió su primogenitura, y bíblicamente esa primogenitura era un llamado a ser usado por Dios. Y Esaú no estaba interesado en eso. ¿Qué dijo él? Él dijo, ¿qué es esta primogenitura para mí? Es decir, ¿qué significa para mí? ¿Qué gano yo con ella? Y la Escritura dice que despreció su primogenitura y la vendió. Y cuando vendes la primogenitura, también vendes la bendición que se le atribuye. Ahora, quiero que veamos un tercer pasaje, y ese pasaje también es profético. Es del libro de Malaquías, capítulo 1. Ve conmigo a ese pasaje, libro de Malaquías, capítulo 1. Fíjense en lo que dice la Escritura. Como les he dicho, vemos la mente de Dios a través de la profecía. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, vemos que Pablo cita esta sección de las Escrituras. Y el problema en el que caen muchos teólogos es que dicen cosas como esta. Ellos creen que Dios, que es soberano, y Dios es soberano, no hay duda de eso. Creemos en la soberanía de Dios. Pero las elecciones de Dios nunca vienen de la nada. Las elecciones de Dios siempre se basan en su conocimiento previo y en el hecho de que es omnipotente. Él lo sabe todo. Así que ve conmigo a Malaquías, capítulo 1, comenzando en el verso 2, donde dice, Yo los he amado, dice el Señor. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios? Le está hablando a Israel, al pueblo del pacto de Dios. Y tienen un problema, uno serio. En el libro de Malaquías, el problema con el pueblo del pacto de Dios es que no están de acuerdo con Él. En otras palabras, no ven las cosas desde la perspectiva de Dios. Detente un momento. Ora al Señor, hazte esta pregunta y pídele a Dios que te ayude a responder esta pregunta. ¿Estás tomando decisiones que están de acuerdo con los propósitos y planes de Dios? ¿Con lo que Él quiere que hagas por Él? Verán, la redención hace algo. La redención nos lleva a una nueva realidad. Nos convertimos en una nueva creación y tenemos el privilegio de servir a Dios. La redención
nos transforma en siervos de Dios. Y vemos aquí que la palabra de Dios dice, yo los he amado, dijo el Señor. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? No están de acuerdo con Dios y dicen, ¿pero en qué nos has amado? Y ahora Dios responderá. Él dice, seguramente, un hermano. ¿Qué hermano? Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Así que les recuerda el pasado, que había dos descendientes de Isaac y eran gemelos, Esaú y Jacob. Y observen lo que dice al final del verso 2. Él dice, he amado a Jacob. Así que Dios ama a Jacob y dice, si seguimos leyendo, vean el verso 3, pero a Esaú he aborrecido. Ahora, hay una conexión, tanto en la región, porque cuando miramos a los que hoy son llamados palestinos, lo que vemos es que ellos estaban ubicados en Jordania, y algunos entraron en lo que llamaríamos Israel, la tierra prometida. Y Jordania no es amiga de Israel. Escuchen lo que dice hoy la reina de Jordania. Y lo que encontramos aquí es que esa región, esa tierra en Jordania, Jordania limita con Irak y llega hasta un lugar llamado Bosra. Encontramos que el monte de Esaú, el monte Seir, está allí. Y es porque los jordanos atacaron a Israel sin haber sido provocados que vimos el inicio de este conflicto. Y porque Jordania atacó a Israel en la guerra de los 6 días, e Israel expulsó a los jordanos que estaban relacionados con Edom. Los empujaron al otro lado del río Jordán. Pero descubrimos que había algunos refugiados que se quedaron en la tierra y no querían hacer la paz. Ellos no quieren apoyar los propósitos de Dios. Ellos, como vemos, están en contra de las cosas de Dios. Y los que están en Gaza tienen ese mismo espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? Bueno, no creas al falso teólogo que dice que, como Dios es soberano, Él simplemente puede elegir decir, a Esaú he aborrecido, pero a Jacob he amado. Dios no usa su soberanía para violar su carácter. Este es un punto muy importante. La soberanía de Dios nunca viola su carácter. Y lo que vamos a ver en este primer capítulo de Malaquías es esto. Miremos otra vez el verso 3. Dios dice, a Esaú he aborrecido, y pondré sus montes en desolación. En otras palabras, Él convertirá las montañas, las fortalezas de Esaú, en desolación. Y su herencia, ¿cuál será esta herencia? Se convertirá en una herencia para los chacales del desierto. Verso 4. En el verso 4 vemos el espíritu de Esaú. Es un espíritu de rebeldía. Es un espíritu desafiante. ¿Y qué es este espíritu? Bueno, Dios dice, voy a juzgarte, voy a destruir tus montes y tus fortalezas. Además, tu herencia será dada a los chacales. ¿Pero qué pasa? Veamos el verso 4. Pues Edom dirá, estamos empobrecidos. Esa palabra en hebreo moderno significa estar desposeído financieramente, sin recursos, en bancarrota, en otras palabras. Y todo esto se produjo a causa del castigo de Dios sobre Esaú. Y lo que vemos es que no hay arrepentimiento en Esaú, sino una actitud desafiante. ¿Y por qué digo eso? Bueno,
Aunque Dios lo hizo estar empobrecido, ¿qué dice él? Él dice esto: volveremos y edificaremos las ruinas. ¿Qué dice Dios en respuesta a eso? Así dice el Señor de los ejércitos: ellos reedificarán, pero yo lo destruiré. Y ellos serán llamados territorio de maldad. A mi modo de ver, hemos visto la maldad el 7 de octubre de 2023. Y es impactante, no es que me sorprenda, pero igual es impactante ver cómo el mundo entero está en contra de Israel, en contra del pueblo judío. Y básicamente están llamando al pueblo judío terroristas, llaman al pueblo judío asesinos, y en realidad a nosotros nos están culpando por defendernos. Necesitamos saber un poco sobre historia moderna. Hace unos 15 años, Israel hizo algo. Israel le entregó Gaza al pueblo de Gaza. Y en lugar de aceptar la ayuda y la asistencia de Israel para su desarrollo, ¿qué hicieron? Eligieron no a la autoridad palestina, que no es que sea mucho mejor, sino que eligieron a Hamás, una organización terrorista, para que los gobernara. Y esa decisión, imprudente e impía, ¿por qué la tomaron? Porque la gran mayoría, oigan esto, yo escojo las palabras que digo con mucho cuidado. Y estoy compartiendo algo con ustedes y lo hago delante del Señor. Y quiero ser honesto. Lo que encontramos es esto. Aunque hay algunas personas bien intencionadas y agradables en Gaza, la gran mayoría de ellos están comprometidos a destruir al pueblo judío. No quieren que exista la nación de Israel. Y vemos que Israel se retiró. ¿Y qué hicieron? En lugar de querer desarrollar este lugar y utilizar las relaciones que Israel quería darles para el desarrollo, para hoteles, turismo y cosas así, decidieron utilizar todos los recursos que les dieran con el fin de construir un arsenal de armas con un solo objetivo: destruir a Israel. Eso no es un simple odio y antisemitismo. Necesitamos ver el componente espiritual que el mundo está ignorando, y es que ellos, como Esaú, su padre, están en contra de los propósitos de Dios. Ellos están en contra de la nación de Israel, porque Dios, el Dios de Israel, ha apartado y santificado esta tierra para un propósito. ¿Cuál? Un propósito de reino. Pero no están a favor de eso. Y con actitud desafiante, ellos dicen que reedificarán en oposición y rebeldía contra Dios. Pero, ¿qué dice Dios? Él los llama territorio de maldad y pueblo, oigan esto, pueblo sobre el cual cae la ira del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros de acuerdo con Dios? Vamos a ver un mensaje mayor acerca de estas personas a través de la obra de otro profeta. Y allí dirigiremos nuestra atención justo ahora. Vayamos entonces a un libro muy corto de la Biblia, que ya mencionamos antes, el libro de Abdías. Y solo miraremos unos versos antes de concluir. Ve conmigo a Abdías. Por supuesto, solo tiene un capítulo, solo 21 versículos. Y mira lo que dice en el verso 1. Abdías, capítulo 1, verso 1. La visión de Abdías.
A menudo hablo con la gente respecto a este tema, a este conflicto. Y al analizar el libro de Abdías, algunos tienen algunas opiniones muy firmes sobre lo que trata esta profecía. Y les hago la pregunta: ¿qué significa el nombre de este profeta? Y el problema es que esta gente es demasiado casual con la palabra de Dios. Se apresuran a llegar a conclusiones que suelen ser conclusiones que ya tenían antes, y solo miran las Escrituras para justificar y probar lo que ellos creen. Eso es muy, muy peligroso. Necesitamos tener la palabra de Dios para moldearnos, transformarnos y conformarnos a la voluntad y la verdad de Dios. Y eso significa que necesitamos tomar la Escritura de Dios y amar su palabra, atesorar su palabra y abrazar su palabra. El nombre Abdías significa el siervo del Señor, alguien a quien Dios usa. Y debemos darnos cuenta de que Dios lo llama su siervo, y lo que este hombre revela, necesitamos saberlo. De nuevo, verso 1. La visión de Abdías. Así dijo el Señor Dios. No dice solo el Señor, como suele ser el caso, sino que tenemos esta combinación única del Señor Dios. ¿Y de qué se trata esta profecía? Se trata de, sigue leyendo, de Edom. ¿Y qué es lo que dice? Hemos oído noticias del Señor. ¿Cómo escucharon esas noticias? Bueno, algunos dirán que esta próxima palabra tiene que ver con un embajador, un diplomático, alguien que representa a otro. No estoy en desacuerdo con eso, pero como siempre digo, tenemos que analizar cada palabra. Y la palabra en hebreo es tzir. Eso es interesante porque si le preguntaras a alguien hoy en día qué es tzir, no dirían inicialmente que es un embajador o un diplomático. ¿Qué te dirían? Bueno, tzir en hebreo significa la bisagra de una puerta. Y te preguntarás, ¿cuál es la conexión? Dios escoge sus palabras cuidadosamente. Siempre hay más significado en el idioma original. La palabra tzir es bisagra de puerta, y una bisagra permite que la pared se abra para que puedas pasar al otro lado. Y la elección de esta palabra significa esto. El contenido de esta profecía va a proporcionar una transición, como pasar por una puerta, salir de un lugar y entrar a otro. Cuando estaba oyendo a los de Bible Project, hubo algo que omitieron, algo que no oí y que yo diría que es la parte más significativa de esta profecía. Porque si miramos este último verso, el verso 21, al final del verso tenemos una gran revelación. Dios nos dice lo que tiene que suceder para que el reino sea del Señor, es decir, que Dios produce un cambio en este mundo para transformar este mundo de oscuridad, este mundo de violencia y este mundo de injusticia. ¿Qué debe pasar para que este mundo se convierta en el reino de Dios? Hablaremos de eso en un momento. Pero lo que vemos aquí es que el mensaje de esta profecía es acerca de un cambio de reino que viene. Y Dios traerá juicio sobre Edom. Y yo diría también sobre el pueblo palestino. ¿Por qué? Ya llegaremos a eso. Pero pasemos ahora a la segunda parte del verso 1 que dice: un embajador o diplomático ha sido enviado. Él trae un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Recuerden que veremos que ha sido enviado a las naciones. Él está llamando a las naciones a responder y dice:
levántense contra ella, es decir, contra Edom. ¿Para qué? Para la guerra. Creo que eso nos da una gran información. No deberíamos cometer el error de la comunidad internacional diciendo que necesitamos llevar agua, alimentos y medicinas a Gaza. No. Queremos la victoria. Queremos justicia. Y por tanto, nada. No se debe dar nada. ¿Hasta qué? Hasta que Hamás se rinda incondicionalmente. ¿Saben qué es triste hoy? Si revisamos la historia, encontraremos que las guerras, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, terminan con una rendición incondicional. Eso es lo que la guerra debe traer al vencedor, que el enemigo, el que es derrotado, se rinda incondicionalmente. Luego puedes entrar y ayudar a esas personas, pero hasta que no haya esa rendición incondicional, ¿qué haces? Haces lo que la palabra de Dios dice. Él está llamando al mundo a ir a la guerra contra Edom. Y vemos que hay una batalla profética en Abdías por la tierra. Lo que está sucediendo hoy nos está dando un anticipo, nos da este evento que está ocurriendo para que informe nuestra perspectiva. Él dice, levántense contra ella para la guerra. Verso 2. Dios está hablando y dice, he aquí, yo te pondré o te haré pequeño entre las naciones, y serás muy o excesivamente despreciado, lo que significa que Dios tendrá un gran desprecio por Edom. ¿Y cuál es el problema de Edom? Bueno, mira el verso 3. En muchas Biblias en inglés dice, por el orgullo de tu corazón. Bueno, la palabra hebrea para orgullo es gava, y aquí no está esa palabra. Y ese es otro ejemplo de cómo los traductores no toman la palabra de Dios en serio. Lo que les recomendaría es estudiar estas palabras cuidadosamente. Y hay recursos disponibles, la mayoría de los cuales son gratuitos, que pueden ayudarles a hacer un estudio serio de la Biblia, o al menos escuchar a aquellas personas que hacen un estudio serio de la Biblia. Porque aquí no se usa la palabra gava, que es orgullo. Es una palabra muy diferente, es zadón. En la ley judía, basada en la Escritura, hay dos palabras que tienen gran importancia. Una es bishgagá. Bishgagá es cuando alguien hace algo que está mal, debe responder por eso, pero no tenía esa intención, no fue con malicia. Lo que hizo está mal y hay consecuencias, pero no existía la intención de hacer eso. No se buscaba ese resultado. A eso lo llamamos bishgagá, y hay un conjunto diferente de consecuencias para eso. Pero cuando alguien hace acciones pecaminosas con una intención pecaminosa, usamos una palabra diferente y esa es la palabra mezid, que es una forma diferente de esta palabra. Lo que dice aquí es que el corazón de Edom es un corazón que es malicioso, que desea hacer el mal. ¿Y por qué razón? Porque Edom será utilizado por el anticristo para librar esa guerra en los últimos días contra el pueblo judío. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos dice que en los últimos días, cada nación, eso incluye a Estados Unidos, cada nación se unirá a Edom. Esto es lo que Abdías nos está revelando. En los últimos días, con el fin de luchar contra Jerusalén, con el fin de frustrar los propósitos de Dios, cada nación se pondrá en contra del reino de Dios. Y permítanme hacer una pausa aquí. ¿Recuerdan la última sesión de anoche cuando hablábamos del anticristo? Su imperio se llama el macho cabrío. ¿Y qué hará el Mesías?
Él va a separar a las ovejas de las cabras. Y hay algo que debemos entender. Como he dicho, la gente no le presta atención suficiente y cuidadosa a las palabras. La gente me pregunta todo el tiempo cuando viajo, ¿crees que nuestro país será un país de ovejas o un país de cabras? La Escritura no habla de naciones de cabras y de ovejas. Sé cómo lo han traducido, pero esa palabra tiene que ver con grupos étnicos. Y lo que dice, y me refiero a cómo interpretar esa palabra, es en referencia a los gentiles, a las naciones. Pero no se refiere a países, sino simplemente a distintas personas. Y algunas personas serán seguidoras del Mesías, alabado sea Dios por eso, y ellas serán del grupo de las ovejas. Y habrán otras personas, otros gentiles, otros individuos, que serán del grupo de las cabras. Y lo que encontramos aquí en esta profecía es que Dios nos está diciendo de qué lado está Él y cómo estar en este lado correcto. Así que Edom tiene un corazón malicioso y rebelde que quiere, por naturaleza, hacer el mal. Y cuando uno tiene un corazón así, serás engañado. Pero Edom piensa que, porque habita en la hendidura de la roca, en lugares altos, está a salvo. Él dice en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? Se siente cómodo. Edom cree que, por tener el apoyo del mundo, está a salvo. Pero observen lo que Dios dice en el verso 4. Él dice, si te levantaras como un águila, y si entre las estrellas pusieras tu nido, Dios dice esto, de allí te derribaré, dice el Señor. Ahora bien, como hemos estado hablando, esta es una profecía de los últimos tiempos. Así que veremos que hay personas, y no cometan el error de The Bible Project, cuando dicen simplemente que esta es una parábola para las naciones en general. No lo es. Se trata de un grupo de personas, Edom, los descendientes de Esaú, que tienen el carácter de Esaú. Y lo que Dios dice aquí es muy informativo. Pasemos a otro verso. Leamos el verso 10. Cuando he enseñado en varios lugares y surge el tema de la historia de Esaú y Jacob, no solo me he encontrado con mucho desacuerdo, lo cual está bien, pero con hostilidad, por lo que yo manifiesto sobre la palabra de Dios. Y todos dicen lo mismo que les compartí antes. Es muy común dentro del cristianismo ver a Esaú como una víctima y que Jacob es el malo y Esaú fue explotado por su hermano. Pero eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Como vimos en Hebreos 12, verso 16, Dios dice que él era un hombre malo, un inmoral sexualmente hablando, perverso, un individuo profano. Y Dios nos advierte que no seamos como él. No era una víctima. Y noten lo que dice aquí en la palabra de Dios. Ve conmigo a Abdías, verso 10. Abdías, hay un solo capítulo, recuerden, versículo 10. Leámoslo con cuidado. Permítanme leerlo primero en hebreo, solo unas pocas palabras. Me, jamás, ajeja. La palabra jamás es una palabra que significa violencia. Violencia que le trae placer al que la comete. En otras palabras, jamás, en idioma hebreo. Y esto no significa que así sea como los árabes lo interpretan. Pero jamás en hebreo es una palabra que se refiere a la violencia por el simple gusto de hacer violencia, porque se disfruta y se obtiene placer y gratificación al ver a otro sufrir. Si escuchan algunos de los testimonios de los terroristas que Israel ha capturado y han sido interrogados,
verán que se suponía que debían secuestrar a la mayor cantidad de gente posible, pero tenían la oportunidad de torturar, matar, y no detallaré las atrocidades ni hablaré de lo horribles que fueron. Pero ellos deseaban matar y hacer estas cosas, más que llevarse a esa gente a Gaza como rehenes. ¿Por qué? Porque son adictos al dolor de otros. Y esto es lo que dice la Escritura. Pero vean, necesitamos tener las Escrituras para formar nuestra opinión, para formular nuestra perspectiva. ¿Qué dice él? Este es Dios hablando, no el hombre. Dios dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, es decir, la violencia de lo que tú le hiciste a él, te cubrirá la vergüenza. ¿Y qué más? Y tú, es decir, Esaú, por la violencia que le hiciste a Jacob, estarás cubierto de vergüenza para siempre, y serás cortado de Dios, de sus bendiciones y de su familia para siempre. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, nos está dando otro ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ver con el cautiverio babilónico, cuando había unas personas de Judá que huían de los babilonios. Esaú se unió y atacó y mató a algunos. ¿Por qué? Este es su carácter. Tiene un carácter de jamás. Le encanta causar sufrimiento a otras personas. Bueno, me queda poco tiempo. Ve conmigo a la última sección que vamos a estudiar. Ve conmigo a Abdías, ahora en el verso 17. Hay un mensaje de esperanza, y esa esperanza no es como lo que dicen los de Bible Project. Ellos dicen algunas cosas ridículas. ¿Por qué lo digo? Ellos dicen que después del día del Señor, Dios hará una nueva obra de salvación. Eso no es así. Ese no es el caso. Después del día del Señor, Dios va a establecer su reino. No hay una nueva obra de salvación. Solo hay una obra de salvación, y esa es la cruz, lo que hizo el Mesías. Y entonces, esta segunda oportunidad a la que ellos supuestamente están haciendo referencia, y vayan ustedes mismos a YouTube y busquen el video de Abdías de The Bible Project y escuchen lo que dicen en ese video de 4 minutos, sobre todo en esa segunda parte que es tan problemática. Lo que encontramos aquí es que Dios le dará la victoria a Israel. Dice el verso 17, Abdías, verso 17. Y en el monte de Sión habrá liberación y habrá santidad. Y la casa de Jacob, oigan esto, la casa de Jacob poseerá su herencia. Verso 18. Y sucederá que la casa de Jacob, ¿oyeron eso? La casa de Jacob. Esa palabra no significa tramposo o engañador o suplantador, como muchos cristianos dicen. Están equivocados. Esa palabra tiene que ver con alguien que sigue, que persigue los propósitos de Dios. Y aquí dice lo que va a pasar en los últimos días. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José, es decir, Jacob y José representan Jacob al reino inferior y José al reino superior. La casa de José será una llama. ¿Y qué será Esaú? Esaú será hojarasca. Si tienes rastrojo o hojarasca o paja y hay fuego y una llama, sabemos lo que sucede. Ese rastrojo no sobrevive. Y noten cómo termina el verso 18. Porque el Señor ha hablado. Verso 19. Aquí nos hablan de lugares clave. Como hay poco tiempo, lo repasaremos rápido. Habla de lugares clave que el pueblo judío heredará y habitará. Y uno de los lugares es Galaad. Y esto queda en Jordania. ¿Por qué es importante? Este lugar puedes ver que se nombra al final del verso 19. Y esto nos dice lo siguiente.
El mundo tiene un plan de paz que involucra a dos naciones, Palestina e Israel. Dios no lo quiera. Ese no es su plan. El plan de Dios es que la nación de Israel se expanda, no que se vuelva más pequeña ni que regale territorio, sino que amplíe sus fronteras. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos en Isaías 54, y lo vemos en muchos pasajes. Y el reino de Dios no vendrá hasta que los judíos habiten en estos lugares. Puedes leerlo en los versos 17, 18, 19 y 20. Pero quiero avanzar y concluir con el verso 21. En el verso 21 dice, y salvadores. Esta palabra significa alguien que salva o liberta. Y lo que encontramos aquí es que la salvación subirá, ¿dónde? En el monte Sión. Sión es una palabra de reino. Y lo que Dios está diciendo aquí es que Él hará una obra de salvación para Israel, para los propósitos de ese reino. ¿Por qué digo eso? Bueno, noten lo que Dios hará. Dice al final del verso 21, y Él juzgará al monte de Esaú, el monte Seir. Eso podemos verlo en Ezequiel capítulo 35. Dios va a juzgar esa fortaleza de Esaú. Pero cuando lo haga, ¿qué pasará? Es solo después de eso que dice, y entonces el reino será del Señor. Es decir, entonces Dios establecerá su reino. Está muy claro. Hay un pueblo en la actualidad que proviene de esa ubicación de Edom. Y vemos que el rojo y esa singularidad también los caracteriza a ellos. Y además vemos algo. Incluso los árabes en diferentes lugares reconocen que hay una diferencia. Ellos no son de Ismael, ellos son de Esaú. Y Dios tiene muy claro cuál es su perspectiva para estas personas. Y tú, si vas a ser obediente, si vas a ser guiado e influenciado por las Escrituras, no pongas la gracia en un lugar equivocado. La gracia obra en la vida de una persona para que la voluntad de Dios se produzca. La gracia en un creyente produce justicia. Y necesitamos ver la voluntad de Dios para aquellos que quieren tomar la tierra que Él, el Dios soberano, ha dado a Israel para un propósito de reino. Para esos que actúan en contra de eso, Dios no tiene gracia, Dios no tiene misericordia. Dios tiene una cosa para ellos y es ira eterna y condena. Antes de concluir, permítanme decirles que yo espero que haya numerosos palestinos que lleguen a la fe en la verdad, que acepten el Evangelio, y si es así, tendrán una perspectiva muy diferente a la que tiene Hamás y la gran mayoría de los palestinos. Ellos les enseñan a sus hijos a odiar a los judíos. Ellos enseñan a sus niños que es un acto maravilloso derramar sangre judía. Esto es lo que está pasando bajo el liderazgo de Hamás. Y esto es lo que está pasando bajo el liderazgo de la autoridad palestina también. Quisiera concluir diciendo esto. Cualquiera que tenga la esperanza de que haya una solución de dos naciones o dos estados coexistentes, está en oposición a la voluntad de Dios. Esa persona no está teniendo una perspectiva profética al decir eso. De hecho, está del lado del enemigo. No hay ninguna solución que involucre la creación de un estado rebelde de Palestina. No, la voluntad de Dios es que aquellas personas que se ponen en contra del plan de Dios para Israel y su pueblo, Dios estará totalmente en su contra. Y necesitamos tener esa misma perspectiva. Puede que no sea popular, puede que no sea lo que esperabas escuchar, pero les aseguro que esto es ciertamente lo que la Escritura exige que crea el pueblo de Dios. Y no solo que lo crea,
sino que lo implemente en su vida. No somos un pueblo violento, ese es Esaú, pero somos un pueblo que quiere ejecutar la justicia. Y eso es lo que Israel quiere hacer. Hacer justicia por las 1,500 o más personas que han sido asesinadas. Y hay otros que fueron llevados en cautiverio. Y más de 100 que todavía se desconoce su paradero. La justicia exige un juicio, no para dar una misericordia inapropiada, sino una condena merecida. Recordemos lo que Dios dice. Dios dice que cuando estás luchando una guerra, hay que cortar los árboles. ¿Por qué? También dice que hay que cegar los pozos. ¿Por qué? Para que no tengan suministros. ¿Por qué razón? Porque solo la desesperación traerá un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cierro con esto y volveremos después con otra sesión que se tratará sobre la doctrina right before my eyes. The revolutions in your mind. The trees are growing upside down. The birds are flying in